Primeramente dice al judío, porque primero el evangelio vino para los judíos, por eso dice primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Son los griegos, ¿no? En ese orden. Primero el evangelio llegaba para los judíos y luego el segundo orden para los gentiles. Por eso está escrito judío primeramente, porque el evangelio primero está apuntado hacia los judíos. Y cuando los judíos no han aceptado el evangelio, cuando ellos no han creído en Jesucristo, entonces Dios ha hecho que este evangelio vaya hacia los gentiles. ¿Sí entienden? Por eso aparece en segundo lugar. Eso es el versículo 16. Y luego en el versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. O sea, en el evangelio que estamos hablando ahora, ¿cómo es que se revela la justicia de Dios? O sea, ¿cómo una persona llega a ser justa? Dice que es por fe. Por fe, y luego dice, y para fe. Acá aparecen dos vocabularios, por fe y para fe. O sea, se refiere a dos tipos de fe. La primera fe se refiere a la fe para la salvación, que se conecta con el nombre de Jesús. Pero existe la segunda fe que se conecta con el nombre Emmanuel. ¿Es correcto? La primera fe es creyendo en el nombre de Jesús, es creer que ya mi pecado fue perdonado. Así se manifiesta la justicia de Dios en mi vida. Es el código para que esa justicia llegue a mí. Es como creyendo en el nombre de Jesús, que es salvador de sus pecados. Pero luego dice para fe. O sea, para poder llevar la vida de creencia necesitamos también una fe. ¿Esta fe en qué consiste o cuál es la base de esta fe? Vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 1, el versículo 23. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, en la vida de los creyentes debe manifestarse dos tipos de fe. La primera fe está en el versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es la primera fe. O sea, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Eso qué significa? Por fe en el nombre de Jesús. Quien salva, me salva de mis pecados. Eso sería la fe número 1. Pero luego dice, y para fe. ¿Eso dónde se cumple? En el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Que traducido es Dios con nosotros. ¿Es correcto? Entonces, de la misma manera así, José también cuando pone el nombre a sus hijos, también está mencionando acerca de aquello. Dos tipos de nombre que tienen diferentes significados. ¿Sí? A ver, vamos a buscar el libro de Génesis. Ya el libro de Génesis, a ver si lo podemos encontrar hoy. Génesis capítulo 1. Ya, hay una palabra donde José ya pone, ¿no?, los nombres a sus hijos. ¿Sí? Entonces, cada nombre de cada hijo tiene significado, ¿no? Por esa razón, en el caso de Manasés, tiene su significado. En el caso de Efraín, también tiene su significado. Entonces, el primer hijo de José llama su nombre Manasés. ¿Por qué razón? Porque le ha hecho olvidar la tierra donde él que había sido de sufrimiento para él, que es la tierra de Egipto. Olvidó, es olvidar. Ya en algún sentido, ya nosotros, aunque hemos vivido bajo la guía del pecado, bajo la guía de los pecados, pero en realidad, el Señor nos ha permitido el perdón de los pecados. El Señor Jesucristo ya ha hecho que Dios se olvide de nuestros pecados. Ya no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Por esa razón significa Manasés, ya que olvidó la tierra de su aflicción. ¿Sí? Ya vamos a ver después Efraín. Efraín significa ya la tierra donde estoy he sido prosperado. ¿Entienden?
O sea, el lugar donde estoy ahora, en el caso de José, en Egipto, había sido prosperado por Dios porque fue gobernador de la tierra de Egipto. Por lo tanto, Efraín significa esto, ¿no? Prosperar en el lugar donde él había sido afligido. Entonces, de la misma manera, en nuestra vida debe llegar dos nombres. El primero es el nombre de Jesús, que significa Salvador de mis pecados, el que me salvó, el que me justificó, el que me limpió. Pero segundo nombre debe ser Emmanuel. ¿Qué es eso? Que ahora Dios, que estaba lejos de mí por el pecado, ahora este Dios está conmigo. Por lo tanto es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Entienden? Por esa razón acá dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por fe, es decir, que creyendo en el nombre de Jesús, que limpió mi pecado, y para fe creyendo en el nombre de Emmanuel, que es que ahora Dios está presente junto con nosotros. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, entre los justos, ¿quién puede vivir por la fe? O sea, entre las personas, ¿quién puede vivir por la fe? Los justos pueden vivir por la fe. ¿No es así? Los justos pueden vivir por la fe, ¿no? Entonces nosotros tenemos que atender a las Escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Que los pecadores también vivan por la fe? No. Muchas personas piensan así. Yo siento que Dios siempre me acompaña. Yo siento que Dios siempre me ayuda. Yo siento que Dios siempre me bendice. Y entonces cuando Dios me ayuda y me bendice, entonces ¿qué es lo que yo hago? Ya puedo agradecer a Él, ¿no? Así muchas personas piensan. Dios me ayuda, Dios me bendice. Pero saltándose el primer nombre de Jesús, saltándose el primer nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Jesús, quiere obtener directamente el nombre Emmanuel en su vida. Es como si José hubiese primero tenido a Efraín y luego a Manasés. Pero ¿en qué orden tuvo los hijos José? Primero tuvo a Manasés y luego a Efraín. No recuerdo en qué parte, ¿no?, del Génesis aparece esto, pero está escrito, ¿no?, exactamente cómo José recibe, ¿no?, su esposa y luego tiene dos hijos. Y está apareciendo de qué manera él finalmente puede bautizarlos. Ya vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, el versículo 50. Y ahora sí, Génesis 41, 50 dice: y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, dice. ¿Sí? Y versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Sí? Eso es más preciso, ¿no?, que lo que yo acabo de decir hace un momento. Entonces, Manasés significa, ¿por qué le puso el nombre así? Porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Eso es, ¿no? Le hizo olvidar lo que había ocurrido antes, ¿no? Todas las cosas que habían pasado, lo que sus hermanos le habían vendido a los ismaelitas, todo esto se olvidó. Si todas las cosas negativas que hubiesen ocurrido, él se olvidó, dice. Por lo tanto, puso el primer nombre de su hijo, fue Manasés. Y el segundo, Efraín, que significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, aunque él estaba en Egipto, supuestamente había sido esclavo en ese lugar, pero Dios lo ha hecho gobernador de la tierra de Egipto. Entonces el segundo nombre el segundo hijo de José se llamaba Efraín, se llamó Efraín. Fructificar significa, ¿no? Entonces en nuestra vida, hermanos, también, así como en la vida de José, también primero debe llegar el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesús. ¿Qué significa eso? Que ya Dios se olvidó de nuestros pecados. Ya el Señor, mirando la obra de Jesús, ya se olvida de nuestros pecados. Y segundo nombre es Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, o Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios nos ayuda, que Dios nos acompaña, que Dios nos bendice, Dios nos cuida. ¿No es así? Eso es el nombre Emmanuel. Dios ahora que yo soy limpio de mis pecados, que yo ya no tengo pecado, se acerca a mí sin ningún problema. Ahora yo puedo tener esta relación con Dios. Puedo tener esta comunión que antes por causa del pecado no podía tener. Porque el pecado hacía dividir al hombre de Dios. Pero después de haber quitado nuestro pecado, otra vez nos hizo unir, otra vez nos hizo juntarnos. ¿Es correcto? ¿Qué es lo que divide al hombre de Dios? Es el pecado, como sale en el libro de Isaías capítulo 59. Dice, no es que se agravó el oído de Jehová para oír, o se acortaron sus manos para salvar, sino que vuestros pecados, vuestras iniquidades, han ocultado del Dios del cielo su rostro, dice. Entonces ya Dios no puede tener la relación con el hombre pecador. Por lo tanto, primero debe limpiarlo, primero debe justificarlo, y luego ya Dios puede acercarse a él. Dios puede unirse con el hombre que ha sido justo, que ha sido justificado. ¿Entienden? Por eso en el versículo 17 de Romanos 1 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, esto es la fe de la salvación, y para fe es la fe de la vida de creencia. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién puede vivir por la fe? El justo, ¿no? El justo. ¿Cómo se obtiene la justicia de Dios? Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿En quién debe tener la fe? En Cristo Jesús. Por eso ustedes tienen dos tipos de fe. La primera es la fe de la salvación y segundo, la fe para la vida de creencia. Si nosotros vivimos con esta fe, entonces primero somos justos, somos limpios. Y segundo, Dios nos acompaña y nos ayuda. Dios escucha nuestra oración. Dios quiere resolver nuestro problema, resolver nuestros conflictos, nuestras situaciones, más que lo que nosotros queremos solucionar. Dios quiere solucionar más. ¿Entienden? Es el secreto de las Escrituras. Por eso yo les mencioné, ¿no? 2 versículos de la Biblia nos dan para meditar y para pensar en mucho sentido, en muchos aspectos, ¿no? Por eso 2 cosas importantes. Versículo 16, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el versículo 17 nos muestra que la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, que por la fe yo me vuelvo justo. Por la fe en Jesús me vuelvo justo. Y luego, para fe, cuando nosotros recibimos el segundo nombre de Jesús, que es Emmanuel, en ese momento podemos entender, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque soy justo, porque soy limpio, ya soy santo, ahora Dios se puede acercar y yo también puedo acercarme a Él. ¿Entienden? Esto es la interpretación de estos versículos. Gracias por su atención. Vamos a acabar acá, vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos permitió compartir el mensaje del libro de Romanos. Realmente el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y luego, a través de la fe en la obra de Jesús, nosotros somos justos. También por creer que el Señor, que nuestro Dios está con nosotros, podemos hacer y llevar la vida de creencia. Señor, todas las personas que han creído en Jesús, no solamente crea que su pecado fue perdonado, sino también crea que Dios está con él. Dios le acompaña, Dios le escucha su oración y Dios quiere bendecirle en todo momento. Dios quiere trabajar en la vida de tal persona. Señor, permítanos esta fe, esta confianza, para que cuando venga la situación y la dificultad en nuestra vida, más que apoyarnos en nuestra prudencia y en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, que aprendamos a apoyarnos en Dios, quien nos ayudará, quien nos bendecirá, quien nos dará un sinfín de beneficios en nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.